buenos días. Entonces, la idea de hoy era tratar un tema de pregunta clínica. Entonces, les traje el tema de enoxaparina, el uso de 1 o 2 veces al día para enfermedad tromboembólica. Una breve introducción. Ya ayer Andrea nos habló mucho pues de la parte de los riesgos de las trombosis, pero sabemos pues que la enfermedad tromboembólica, cuanto al manejo con enoxaparina, si bien están descritas y aprobadas las dos dosis, 1 miligramo cada 12 horas por kilo o 1,5 miligramos por kilo cada 24 horas, realmente no sabemos bien cuál es mejor de los dos esquemas, no hay mucha evidencia en cuanto a esto. Lo que tenemos son los primeros estudios de farmacocinética y farmacodinámica con los que se aprobaron pues dichas dosis. Si bien pues siempre se ha considerado que una sola dosis es más fácil para el paciente, un solo chuzón, y por lo tanto podría mejorar un poco la adherencia, realmente con esto hay menos experiencia, y siempre se ha creído pues, es que usar la dosis de la enoxaparina 2 veces en el día puede resultar en niveles más estables a lo largo del tiempo, durante todo el día, y eso a la vez consiga obviamente menos complicaciones a expensas de más costos, porque sería otra inyección, y también mayores molestias para el paciente. Otra cosa que es muy importante es que las heparinas de bajo peso molecular no tienen las mismas características farmacológicas entre sí, y por lo tanto, si bien se han realizado algunos estudios y hay un metaanálisis que compara todas las heparinas, dado que estas tienen distintos perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos, realmente no se recomienda hacer comparaciones generales entre ellas, en especial con la enoxaparina, que varía mucho la dosis. Entonces, por eso se hace la pregunta específicamente con enoxaparina, que es realmente con la que tenemos más experiencia. Hay algunos reportes de casos muy antiguos de los 90, 80 que hablaban de farmacocinética y decían que las dos dosis podrían tener niveles de antibiasa equivalentes hasta por 18 horas en pacientes sanos, pero realmente pues esto de manera clínica nunca se llevó a cabo. Pero con esto fue posible que se empezaran a hablar de los dos tipos de dosis y que cualquiera de las dos se podría utilizar. Cuando hablamos de una sola dosis diaria, la enoxaparina es la única heparina de bajo peso molecular que al dar una sola dosis diaria, realmente estoy dando una menor dosis diaria total, que si cuando la divido en dos estoy dando el 75%, a diferencia de la alteparina, que cuando la aplico una sola dosis en el día, realmente estoy aplicando la misma cantidad de dosis, pero una sola vez. Y esto pues incluso tiene el aval pues, de las guías CHES. Por eso el metaanálisis que se había hecho en el 2013, que incluía todas las heparinas de bajo peso molecular, pues realmente no había mostrado diferencias en recurrencia y sangrados, pero tenía ese pero, que uno no puede hacer la comparación entre general de todas las heparinas porque la enoxaparina se comporta de una forma distinta al tener esta dosis menor. Y por lo tanto, a partir de ahí se empiezan a hacer unos estudios específicos en este punto. A recordar un poco de la farmacocinética y la farmacodinamia, la actividad máxima después de la aplicación subcutánea está alrededor de las 3 a 5 horas. Se sabe que sigue una farmacocinética lineal en dosis repetidas de aplicación de los pacientes, y que se considera que se logra llegar a un estado estable después de las dosis repetidas en tiempos diferentes. Entonces, si el paciente está en dosis de 1,5 miligramos por kilo, se logra a los 2 días, mientras que 1 miligramo kilo se logra a los 4 días. Obviamente, la enoxaparina, su principal vía de eliminación es la vía renal, y se habla que cuando las dosis son repetidas, la vida media está alrededor de las 7 horas. Entonces, ya para ir haciendo como un recuento histórico de lo que tenemos en este tema, pues el primer estudio que aborda este tema es de Merli. Es el único ensayo clínico autorizado que realmente hace esta comparación. Es del 2001 y es uno de los estudios más grandes y el que quizás más experiencia aporta. Tener en cuenta que obviamente hace más de 20 años, entonces las terapias óptimas y el gold estándar eran muy diferentes. En esa época la terapia usual era dejar al paciente hospitalizado por 10 días, administrándole una infusión de heparina no fraccionada y luego pasarla a warfarina para seguir el tratamiento por 3 meses. Si bien ya habían algunos estudios con heparinas de bajo peso molecular, se habla que para la época aún eran pequeños, no veían desenlaces duros, sino eran más bien mejoría de la recanalización, mejoría de paraclínicos, pero realmente no se hablaba de desenlaces de recurrencias o de sangrados.
En este estudio se lograron incluir, pues la idea era incluir pacientes con TEP o con TEP confirmada, y era un estudio multicéntrico. Realmente se realizó en 74 hospitales de 16 países y dividían en tres grupos. Un grupo recibía, apenas se confirmó el diagnóstico, enoxaparina 1 miligramo kilo cada 12 horas. Otro grupo, enoxaparina 1,5 miligramos kilo cada 24 horas, y a las 12 horas recibía el placebo para que estuviera cegado. Y el tercer grupo, ese sí no estaba cegado, que era la infusión con heparina no fraccionada, que era el gold estándar para la época. Todos los pacientes debían recibir por lo menos 5 días de heparina, pero realmente como el manejo final iba a ser con warfarina, pues la idea era iniciar la warfarina en las primeras 72 horas del inicio del estudio y continuarla por 3 meses por anticoagulación oral. Realmente pues era más como la terapia fue mientras iniciaba la warfarina. El desenlace primario que se quería medir era la recurrencia a los 3 meses. Y para poder medir ese desenlace, ellos establecieron que necesitaban un poder de 190 pacientes en cada grupo, por lo cual deciden recolectar 900 pacientes en total para tener como un buen nivel de en caso de que se pierdan datos y no perder poder en el estudio. Finalmente, ellos quedan con 290 pacientes en el grupo de pacientes de heparina no fraccionada, 298 en el grupo de heparina una vez al día y 312 en los de enoxaparina 2 veces al día. Como vemos, la mayoría de pacientes quedaron en grupos muy similares, a pesar de que en esta época los métodos de aleatorización no eran tan estrictos. Alrededor de los 60 años, había una buena relación entre hombres y mujeres, el peso no había mayor sobrepeso, el peso medio estaba alrededor de los 80 kilos. Lo principal era la trombosis venosa profunda, incluso ilíaca, siendo la embolia pulmonar un 30% y era confirmada por gammagrafía en esta época. El principal factor de riesgo también para ellos llegaba a ser la obesidad o el antecedente de un evento trombótico previo. Y cuando ellos miran cómo les fue a estos pacientes, pues nos hacen dos análisis, uno de todos los pacientes y otro de los pacientes evaluables, dado que algunos pacientes no llegaron al seguimiento, algunos pacientes no recibían todas las dosis de heparina. Entonces nos muestran cómo les fue a cada grupo. Entonces, para la tasa de recurrencia de los eventos a los 30, al tiempo del seguimiento de los pacientes, nos vemos que realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa, si bien numéricamente pareciera que en el grupo de heparina 2 veces en el día habían menos recurrencias que en el grupo de enoxaparina. Realmente no había una diferencia estadísticamente significativa, aunque para la época lo que se usaba era intervalos de confianza y diferencias de más del 10% en dicho intervalo de confianza. Entonces, ni analizando todos los pacientes, ni solo los pacientes evaluables, con todos los datos se encontró dicha diferencia. Si bien numéricamente parecía que le iba mejor a la enoxaparina 2 veces en el día, estadísticamente era lo mismo. Y esto mismo se evidenciaba en cuanto a los análisis de seguridad, que es todo lo de muerte durante el estudio, muerte asociada a las heparinas, alguna hemorragia mayor o trombocitopenia, pues que también lo midieron ellos como si fuera un hit secundario de un desenlace de seguridad. Vemos que nuevamente, sobre todo en cualquier tipo de hemorragias, porcentualmente eran muy similares entre los tres grupos y no había diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos analizados. A partir de ahí, pues los autores salen en las conclusiones de que realmente se comportaron muy similar los tres grupos de heparina y tanto no fraccionada como enoxaparina, y que al comparar las dos dosis de heparina bajo peso molecular, realmente no había una diferencia, si bien había una tendencia numérica. Esto estadísticamente no fue significativo y por lo cual aquí empiezan a probar la FDA mucho más la dosis de 1,5, en especial para terapia puente. Ellos también describen que realizan un análisis por su realmente no nos muestran tablas de esto, simplemente lo ponen en el texto, para la dosis comparando dosis de 1,5 versus 1 en ciertos grupos de pacientes y descubren que los pacientes obesos y los pacientes con cáncer, obviamente no sabemos qué tipo de cáncer, simplemente pacientes con cáncer, también tenían una tendencia numérica más alta a la recurrencia en el grupo de una sola vez al día, pero que esto no llegaba a ser estadísticamente significativo. Obviamente
Recordar que el objetivo no era tratar el paciente con trombosis y cáncer, sino tratar al paciente con la terapia puente mientras recibían warfarina, y como los desenlaces se midieron al tanto tiempo después, realmente uno no sabe qué tanto de los efectos eran secundarios a la warfarina. Eso fue en el 2001. En el 2005 se trata de hacer otro estudio para darle un poco de validez al manejo ambulatorio de los pacientes con trombosis. Lo que se compara también es nuevamente la terapia con warfarina, y obviamente se compara el gold estándar de la época, la infusión de heparina no fraccionada, versus otro grupo que era recibir una dosis de 1,5 miligramos kilo cada 24 horas de enoxaparina por mínimo 5 días, pero que se podía dar de alta al paciente para el seguimiento en una clínica de anticoagulación. Y se centró realmente solo en pacientes con TBP, se excluía a cualquier paciente con TEP, por lo cual la muestra fue mucho más baja. Y nuevamente el desenlace primario eran recurrencias de PDP, sangrado mayor y menor en los primeros 14 días, y el desenlace secundario era una incidencia de TEP. Ellos, cuando calculan el poder, también les da un poder muy similar al estudio previo. Necesitaban 150 pacientes por grupo, y lo logran recolectar al principio para el análisis, pero como recolectaron un número tan exacto, cuando quieren hacer un análisis de los datos que realmente lo tienen, de los pacientes realmente evaluables, se les cae a un 83% del grupo de la enoxaparina y un 74% del grupo de la heparina no fraccionada, dado que algunos pacientes no recibían todo el tratamiento, algunos pacientes no seguían el seguimiento, y finalmente los análisis quedan con estos grupos más pequeños, con un menor poder. Por lo tanto no se puede hacer un análisis muy estadísticamente riguroso. Ellos deciden hacerlo por intención de tratar, por ver los que sí recibían ese tratamiento, y estos pues, son como los resultados que nos reportan. Vemos que eran pacientes muy similares en cuanto a edad, peso, a los pacientes previos y sexo. No tenían disfunción renal. La principal causa de los pacientes era una TBP proximal, pero también había un grupo significativo de TBPs distales. Y cuando vamos a ver los desenlaces, vemos que si ellos cogen todos los pacientes, no había diferencias entre usar enoxaparina y usar heparina no fraccionada para las recurrencias, ya sea en TNF o en embolia pulmonar. Mientras que si cogen solo los pacientes con datos que sí pudieron analizar, aquí sí logran una diferencia estadísticamente significativa, muy limítrofe, en favor de la enoxaparina, 1,5 miligramos cada 24 horas. Pero pues teniendo en cuenta que este desenlace se quedó corto porque se perdieron varios pacientes. Y en cuanto a seguridad, realmente no hacen esta diferencia pues, entre si el paciente fue evaluable o no, solo analizan directamente todos los datos que ellos tienen y se dan cuenta que realmente no hay una diferencia entre enoxaparina y heparina no fraccionada en el tiempo del seguimiento del estudio, por cual ellos nos dan estas conclusiones, que si bien pues, este estudio no comparó las dos dosis de las heparinas, logra demostrar que la dosis de 1,5 miligramos una vez al día por lo menos es igual de efectiva que el estándar de oro de la época, que era la heparina no fraccionada. Ellos también reportan que en el texto que hacen un análisis post-hoc y que juntando todos los tipos de recurrencias, no solo EBP, sino como enfermedad tromboembólica, la dosis de 1,5 sí lograba disminuir esas recurrencias, pero obviamente es con un menor peso estadístico. Ellos lo describen como una buena dosis para el manejo ambulatorio en las clínicas de anticoagulación, dar al paciente con una dosis diaria de heparinas, pero también con el objetivo de esto era la terapia puente para la warfarina. Pasan varios años y es hasta el 2010 donde volvemos a tener, donde se vuelve a mencionar este tema, y es en este estudio de casos y controles de una vez al día para el manejo ambulatorio. Ya para esta época el estándar de oro era la terapia puente con heparinas de bajo peso molecular, y ellos deciden hacer un estudio de casos y controles con un caso de enoxaparina por 2 controles de las dosis estándar. Pueden ser TEP o TEP confirmado, y si bien ellos buscan muchos pacientes, 473 pacientes, realmente solo 40 pacientes logran ingresar al estudio, lo que deja con una muestra muy pequeña y se vuelve difícil analizar estos resultados. Deciden hacer controles por edad, género y localización de la
del evento tromboembólico, y obviamente los controles debían haber recibido tratamiento con enoxaparina, 1 miligramo kilo cada 12 horas como puente a la terapia con warfarina. Y los terapios de casos eran los que el médico había decidido manejarlo con 1,5 miligramos kilo cada día con enoxaparina, también como terapia puente. Estos pacientes pues se les debía dar una jeringa prellenada con el peso exacto para que sea una sola inyección, y se les hacía el seguimiento a los 30 días, buscando realmente el desenlace primario, como en todos estos estudios, cuál era la probabilidad de recurrencia y sangrado mayor. Entonces, ¿qué tenemos? 40 casos por 80 controles. La mitad eran hombres, la mitad mujeres, aproximadamente. Lo que nos va a mostrar al principio es que son pacientes mucho más jóvenes que los estudios previamente mencionados. También son pacientes que estaban con sobrepeso. Y en cuanto a las comorbilidades, casi una tercera parte tiene cáncer. Esto sí es muy importante para los análisis posteriores. Y en cuanto al nivel de la trombosis, pues la mayoría tenían una trombosis proximal y algunas de pantorrilla, siendo la embolia pulmonar y la trombosis de miembros superiores un pequeño porcentaje. Entonces, ellos que se encuentran en cuanto al seguimiento clínico de estos pacientes, que en cuanto a la recurrencia, solo hubo un caso de recurrencia en la dosis de heparina a 1,5 miligramos, que fue un TEP, y realmente esa recurrencia fue secundario a que el paciente realizó un HIT, porque ya se lo había sometido antes a heparina no fraccionada en una hospitalización previa. Y mencionan que las recurrencias pues, en las dosis de heparina al 2 veces al día, pues fueron una trombosis en miembros inferiores. Realmente no presentaron ningún tipo de evento. ¿Cómo se manejaron esas recurrencias? Pues el primer caso se le dio manejo para el HIT y los otros casos realmente decidieron continuar con la misma dosis de enoxaparina. Sin embargo, al haber sido un estudio tan pequeño, la muestra pues no daba para hacer mayores análisis estadísticos, simplemente como el reporte de cómo les fue a ellos en esto, con estas dos dosis distintas. Pero a pesar de esto, pues los autores concluyen que no había una diferencia significativa entre los casos y los controles, que obviamente la principal limitación era el tamaño de su muestra, pero nos dan esta aclaración y dicen que el paciente de bajo riesgo, es decir, el paciente que se de alto para la casa prontamente, que es más joven, que tiene menos comorbilidad, la dosis de una vez al día podría ser una alternativa atractiva y mucho más fácil para el manejo en estos pacientes, obviamente como terapia puente para la warfarina. Desde el 2010 al 2015 se empieza a hablar mucho más de lo que es la enoxaparina para el manejo de trombosis asociada a cáncer. Hay algunos reportes que empiezan a hablar de que la dosis de 1,5 miligramos es proclive a mayores recurrencias y mayor sangrado, por lo cual no se empieza a recomendar tanto, pero sin mucha evidencia. Entonces salen estos pequeños estudios también retrospectivos tratando de analizar esa población en específico. Este primero es del 2015, logran incluir 96 pacientes, todos con cáncer y con TEP. Este era solo en pacientes con, obviamente, de reciente diagnóstico y que estaban recibiendo enoxaparina. Ellos, dentro de los criterios de inclusión, daban un rango de hasta 20 miligramos más o menos del peso total del paciente. No tenía que ser una dosis exacta. La dosis se la dejaban, obviamente, como era un estudio retrospectivo, de acuerdo a la experiencia del clínico, y era, pues, en ese momento, el clínico que decidía si 1,5 o 1 miligramo kilo. También excluyeron pesos extremos, mayor de 190 kilos, enfermedad renal crónica avanzada con una depuración de creatinina menor a 30, embarazadas, y obviamente si el paciente no recibía por lo menos 30 días de tratamiento. Sin embargo, a pesar de esto, el poder del estudio nunca fue diseñado para detectar diferencias entre los grupos del tratamiento. Lo que querían hacer más que todo era una descripción de cómo le iba a estos pacientes con distintas dosis. Como vemos, pues las características basales siguen siendo muy similares con los estudios previos en cuanto a edad, sexo, peso. Obviamente, como eran pacientes de cáncer, nos dan la diferenciación de qué tipo de cáncer teníamos, donde el tumor sólido era más del 90% de los casos, siendo el tumor gastrointestinal uno de los principales tipos de tumores.
muy pocos embolias pulmonar masivas, que eran las que se llamaban en ese momento. Algunos ya tenían metástasis cerebrales, metástasis espinales, y aquí empezamos a encontrar unas diferencias que, si bien no eran estadísticamente significativas, sí eran numéricamente sí había una diferencia numérica, y se cree que de pronto eso predispone a los hallazgos que hubo en este estudio. Uno de ellos era que por lo menos el grupo de una sola vez al día tenía más catéteres venosos central, el 56 versus el 46%, no era significativo estadísticamente, pero sí numéricamente, y también que el grupo de una vez al día estaba recibiendo una quimioterapia con mayor potencial trombogénico, como era el bevacizumab y los agentes hormonales, en un mayor cantidad percentual, pero obviamente no estadísticamente significativo. Ellos, ¿qué descripción nos dan? Como recordemos, pues no hubo un análisis estadístico, porque nunca lo lograron así desde el origen del estudio, pero sí nos muestran que por lo menos para las recurrencias, en el grupo del una sola vez al día, una recurrencia del 8% versus 4% en el grupo de 2 veces al día, teniendo mucho cuidado a la hora de analizar estos resultados. Y en cuanto a sangrado, ya sea sangrado mayor, o clínicamente relevante, la diferencia era en 15% en una vez al día versus el 6% en 2 veces al día. Eh, Teniendo cuidado pues que esto simplemente es una descripción, no es un análisis estadístico. Y otra de las teorías que ellos dan es que el paciente de una sola vez en el día estaba con mayor número de estos pacientes recibían aspirina, si bien tampoco era estadísticamente significativo, pero empiezan a poner esto como una de las teorías de por qué el grupo de una sola vez en el día, si en teoría están recibiendo menos dosis en el día como tal, habían presentado sangrados. Entonces, nos dan esta conclusión de los autores, pues, numéricamente sí hay mayor tendencia a recurrencia del sangrado en un grupo una sola vez al día, pero recordando que es un estudio retrospectivo de una muestra muy pequeña y que no se hizo el poder, nunca se calculó para este hallazgo. Teniendo también la consideración de que había más quimioterapia trombótico, más uso de ASA, más uso de catéter venoso central, y no se sabe qué tanto de esto en realidad influyó esta población, y obviamente nos dan la conclusión de que para poder dar una recomendación se van a requerir estudios más grandes en esta población. Sale así en el 2017 otra corte retrospectiva también en cáncer para el manejo de la enfermedad tromboembólica. Aquí sí unen TP y TEP, y también deberían haber recibido al menos 30 días de heparina de bajo peso molecular. De igual forma, no son tan estrictos con las dosis, toleran hasta 15% por fuera del peso estricto. El desenlace primario se midió a los 30 días y el secundario a los 90 y 180 días. Eran el mismo desenlace, solo que medidos a distintas etapas, y que incluían sangrado clínicamente relevante, donde está incluido el mayor y el sangrado menor. Y en el secundario, ahí sí medían las recurrencias. Obviamente hacen un análisis por protocolo. Ellos logran recolectar 456 pacientes, pero solo se logra incluir 123 pacientes, y quedan 85 pacientes para el grupo de enoxaparina una vez al día y 38 pacientes para el grupo de enoxaparina 2 veces en el día. También unas muestras muy bajitas. Edad, género, raza, si habían tenido antecedentes de trombosis, el tipo de cáncer, si están consumiendo AINES, clopidogrel, el nivel de hemoglobina, de plaquetas, porque muchos pacientes con cáncer tienen trombocitopenia, pero realmente este grupo de pacientes no tenía trombocitopenia. Pero sí hay una diferencia importante, que es un grupo que quedó desequilibrado, y era que el paciente de una vez en el día tenía un índice de masa corporal mucho más bajo comparado con el del grupo de 2 veces al día, y esto probablemente pudo haber hecho que el clínico se inclinara a dar una sola vez la heparina, pensando que de pronto el paciente era más frágil, pero realmente pues no sabemos bien lo que pasó en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los desenlaces que ellos nos demuestran? Entonces, a los 30 días, que era el desenlace primario, incluso vemos cómo no había una diferencia estadísticamente significativa en sangrado, ni en trombosis, ni en mortalidad, ni en muerte, pero vemos cómo la dosis de heparina 2 veces en el día tenía numéricamente más porcentaje de sangrado clínicamente relevante.
Pero esto, al seguimiento a los 90 y 180 días, se perdía y se volvía la dosis de una vez en el día, la que era mucho más probable que tuviera un sangrado clínicamente relevante, pero nuevamente solo numérico. A la hora del análisis estadístico no era diferente. Y en cuanto a la recurrencia de las trombosis, tanto 30, 90 como 180 días, numéricamente, ya sea solo o junto a un desenlace compuesto con mortalidad, siempre la dosis una sola vez en el día era mayor que la de 2 veces en el día, pero sin diferencia estadísticamente significativa, solo numérica, pues, y vemos como realmente las tasas de los eventos fueron muy bajas, 0 pacientes, 2 pacientes, 1 paciente, por lo cual hacer un análisis estadístico aquí es muy difícil y esto queda más como para plantear hipótesis. ¿Qué nos dicen ellos? Que pues, realmente la dosis de una vez al día tenía más eventos adversos, pero solo numéricamente era este sangrado, no, estadísticamente no se traducía a este efecto. No es posible, por lo tanto, sacar una conclusión con certeza. Esa diferencia en el índice de masa corporal podría ser un sesgo muy importante, dado que, como les mencioné previamente, el paciente pudo que el clínico lo considerara más frágil, o que el clínico surgiera cierta forma algún grado de simpatía o algo pasara a la hora de su toma de decisiones, por lo cual decidiera darle una sola dosis en el día. Pero a pesar de que tienen estos problemas, los resultados vienen siendo muy similares en cuanto a los porcentajes de recurrencia y de sangrados que los estudios previos que se han hecho en cáncer. No se recolectaron información sobre el riesgo del sangrado y la mayor fortaleza que tuvo este corte retrospectivo es que lograron seguir el paciente por mucho más tiempo, que fue hasta 180 días. Obviamente esa diferencia numérica no es clara si a la hora del clínico y al manejo pues, de los sangrados si tiene algún significado o simplemente se queda como una diferencia estadística del papel. Obviamente también nos dan la conclusión de que es muy importante siempre preguntarle al paciente cuáles son sus preferencias antes de tomar una decisión. A partir de ahí, ese mismo año, sube quizás el estudio más grande que tenemos a la época y es este de Trujillo, que es un español y es basado en la base del Riete. Es el estudio más grande donde se recolectan páginas del Riete, es un registro de trombosis muy grande, de los más grandes del mundo, y para específicamente esto, una o dos dosis se utilizan los del 2013 al 2015, que era cuando se registraban las dosis de heparina que se estaban utilizando. Ellos logran recolectar de todo ese registro 6.000 pacientes, de los cuales el 76% estaban recibiendo enoxaparina 2 veces en el día. Aproximadamente el 30% una sola vez en el día. Eran pacientes con TDP o TEP y también tampoco era necesaria una dosis tan estricta, se permitía una desviación máxima del 20% de la dosis del peso y ellos lo que miden es cuál era el desenlace primario a los 15 días, si había recurrencia, sangrado mayor o muerte por todas las causas, y el secundario era este mismo, pero en el seguimiento a los 30 días. Realmente pues también se basa más como en terapia puente. Esta es la tabla 1 que ellos nos dan, realmente es una tabla muy larga, muy extensa, muy compleja, pero obviamente al ser un análisis retrospectivo sí tenía muchos grupos que no estaban homogéneos. Y aquí pues, les traigo como el resumen de cuáles eran esas poblaciones donde había diferencias en las estadísticamente significativas, y era que los pacientes que habían recibido enoxaparina una sola vez en el día era más probable que tuvieran o insuficiencia renal severa, o que estuvieran anémicos, que tuvieran una cardiopatía congénita, algún tipo de patología gastrointestinal como esofagitis, erosión gástrica o hernia dietal, que tuvieran una hepatopatía crónica, que tuvieran inmovilidad o cáncer, que estuvieran recibiendo esteroides o que estuvieran recibiendo AINES. Y también era menos probable que hubieran tenido un sangrado en los días previos a entrar en el estudio. Entonces, obviamente, probablemente por estas características, el clínico se inclinó más a darle una dosis diaria y no la dosis 2 veces en el día. Fue un análisis que desde el principio se especificó para tratar de hacer un score de propensidad, un propensity score, hacer análisis multivariados para tratar de corregir todos estos sesgos y que ya lo vamos a ver un poco más adelante.
Entonces, ellos que encuentran 944 pacientes en una dosis al día, 3.786 en dosis de 2 veces al día. La duración de la terapia, como era terapia puente, realmente sí también hubo diferencia. El promedio era por lo general más largo en pacientes de 1,5 veces al día al paciente de 2 veces en el día, pero realmente pues la diferencia no era mucha. Eh, en cuanto a la dosis total en el día, los pacientes con heparina 1,5 miligramos, su dosis total en promedio era mucho menor que la dosis de 2 veces en el día, y esto lo recordamos pues porque estarían recibiendo casi que el 75% de la dosis diaria cuando se utiliza una sola vez en el día que cuando se utiliza 2 veces en el día. Fueron manejados con farina y en términos generales se manejaron por 3 meses. Y como vemos, pues el problema de la warfarina, el tiempo en rango terapéutico promedio era menor al 50%. En cuanto al desenlace primario de los 15 días en recurrencias, ya sea de TBP, de TEP, en cuanto a sangrados, en cuanto a muerte, realmente en ninguno de estos grupos hubo una diferencia estadísticamente significativa, si el paciente recibía 1,5 o 1 miligramo kilo. Y en cuanto al análisis secundario, que era extender el paciente a los 30 días, realmente sí aparecía una mayor porcentaje de recurrencias en el paciente recibiendo enoxaparina una vez en el día, con un OR positivo, obviamente pues muy cerca a la unidad, pero era estadísticamente significativo. Sin embargo, pues como veíamos, estos grupos estaban muy desequilibrados y por lo tanto ellos deciden hacer unos análisis multivariados, univariados y un propensity score, que es tratando de corregir estos sesgos, y por lo tanto lo vuelven el estudio metodológicamente más fuerte de los que hemos revisado hasta el momento, pero a pesar de todo sigue siendo un estudio observacional. Y cuando hacen estos análisis se dan cuenta que a los 15 días realmente no había diferencia en cuanto a recurrencia en cualquiera de los análisis, ya sea univariado o multivariado por propensity score, pero que sí había una tendencia numérica a favorecer la dosis de 2 veces en el día. Y en cuanto a sangrado y muerte, realmente la tendencia favorecía era la dosis de una vez en el día, pero tampoco solo en algunos casos daba estadísticamente significativo, no en todos los casos, por lo cual queda como en términos medio. Y al análisis a los 30 días, pues sí nos damos cuenta que obviamente en cuanto a la parte de recurrencias no hay mayor cambio, pero en cuanto a sangrado mayor y muerte, después de estos análisis multivariados, en cuanto a sangrado y muerte, empiezan a favorecer es la dosis de una sola vez en el día, es decir, 1,5 miligramos cada 24 horas, sangraban menos y se morían menos, de acuerdo a este estudio, yendo pues en contravía a los estudios previos, que no mostraban diferencia, incluso una tendencia a sangrar más. Entonces, la conclusión que ellos nos dan es que, pues obviamente es un estudio retrospectivo, y si bien tratan de darle la mejor calidad metodológica a través de análisis multivariados y el propensity score, pues no se va a lograr corregir de todo el sesgo del ser retrospectivo. Pareciera, pues de acuerdo a estos análisis que ellos hacen, que la dosis de una vez al día está asociada a menos sangrado, incluso menor mortalidad, que las dosis de 2 veces al día probablemente podrían tener menos recurrencias numéricamente, pero no es estadísticamente significativo, pero obviamente este análisis lo estamos hablando solo cuando lo utilizamos para terapia puente, no estamos hablando de la terapia prolongada con enoxaparina, como en el caso de alguna contraindicación para la terapia oral o el paciente que tenga alguna reacción alérgica y que por lo tanto se quede con enoxaparina. Y obviamente se comparaba con warfarina, no sabemos qué tanto la warfarina pues era el causal de esos sangrados y esas recurrencias como tal después de ese inicio de la terapia puente. Ellos, ¿por qué creen que sangraron menos en estos análisis multivariados? La teoría que dan es que al ser un 75% de la dosis y al tener una dosis acumulada en el día menor, probablemente por eso tenían menor riesgo de sangrado. En cuanto a la mortalidad, realmente no se atreven a dar ninguna teoría, pero esto pues sí va como a diferencia de los estudios previos donde incluso parecía tener más sangrado y donde se explicaba esa mayor cantidad de sangrado por los picos más altos que podría estar haciendo anti-ESA, aunque este de todas formas sigue siendo un estudio con mejor calidad metodológica.
A partir de aquí, como teníamos tantas diferencias, se hizo este metaanálisis, que es el último estudio que les traigo y es lo último que tenemos en este tema, pues realmente es del 2020, es de hace 2 años, y lo que ellos hacen es incluir todo tipo de estudios, pero finalmente, después de haber buscado más de 1.640 pacientes, 48 estudios, después de pasar los filtros de elegibilidad, de criterios de exclusión y de poder tener los datos para analizarlo, solo logran quedar con 5 estudios para el análisis y uno fue el primer RCT. Y realmente estos 5 estudios fueron los que revisamos previamente. Hacen este metaanálisis solo con enoxaparina, por lo que ya mencionamos antes del riesgo de que uno no puede hacer estos análisis con heparinas cruzadas. Y teniendo en cuenta que en 3 de los 5 estudios que analizaron, la enoxaparina se usó fue como terapia puente al inicio, y quedando los 2 estudios de cáncer donde sí se utilizó para el tratamiento de la tromboembólica. Y otro detalle de este metaanálisis es que para el metaanálisis no incluyeron los datos del estudio de Trujillo Santos, que fue el estudio previo, que era el más grande y era el que nos daba otros resultados y con mejor calidad metodológica. Y ellos dicen que no incluyen este estudio porque no fue posible extraer los datos, y que cuando se comunicaron por correo con el autor, realmente no lograron obtener respuesta, por lo tanto, no deciden no incluirlo en el metaanálisis. Y obviamente eso pues es un problema muy grande y algo que le va a bajar mucho la calidad metodológica, dado que realmente era el estudio más grande que tenemos a la fecha. Entonces, en cuanto a recurrencia, también nos hacen un análisis por subgrupos entre no ensayos clínicos y ensayos clínicos, que es el único que tenemos, fue el primer estudio que revisamos, que nos demuestran que realmente con una heterogeneidad baja, realmente un I cuadrado del 0%, no había diferencias, pero que había una tendencia numérica a favorecer la dosis de 2 veces al día, pero que realmente se queda en numérica. Estadísticamente no había diferencia entre dar una dosis al día o 2 veces en el día. En cuanto a sangrado mayor, tampoco había ninguna diferencia, incluso se pierde mucho más esta tendencia, que en cuanto a recurrencia, donde probablemente sí la tendencia era favorecer más la dosis 2 veces en el día. En cuanto a sangrado mayor, se pierde del todo esta diferencia significativa y nos encontramos pues como grupos de pacientes tenían como el mismo riesgo de sangrado. Y cuando hacen el análisis del subgrupo de cáncer, que es quizás lo que varios autores nos han venido... pero aquí no hay que poner cédula y todo. Aquí hay que poner número de identificación. ¿Ah? Doctor Ignacio, ¿podemos apagar el micrófono? Sí, qué pena, gracias. Gracias. En el subgrupo de cáncer, que era lo que varios autores nos están diciendo, probablemente sí hay más recurrencias, pues que fueron estos 3 análisis que se hicieron, nos da que nuevamente tendencia numérica a favorecer la dosis 2 veces en el día. Si bien está muy cerca de la unidad, casi que es estadísticamente significativo, dado que el peso de todos estos pacientes y la cantidad de eventos y pacientes fueron muy pocos, no es estadísticamente significativo, pero es donde probablemente nos dicen es mejor dar 2 veces en el día porque se va a dar por más tiempo. Entonces, la conclusión que ellos nos dan es que es el único metaanálisis que busca responder esta pregunta en cuanto a seguridad y recurrencia en enoxaparina con las 2 dosis, que va muy en dirección a los estudios previos de que no hay diferencia en recurrencia ni en sangrado mayor. El problema es que no se incluyó el único estudio que nos da unos resultados distintos, que era el estudio de Trujillo Santos, por no poder obtener esos datos. También tenemos el problema de que solo fue un ensayo clínico aleatorizado porque el resto han sido solo observacionales, pero que en términos generales la tendencia sí es favorecer la dosis de 2 veces en el día en pacientes con cáncer, y en el resto de pacientes pues se podría dejar más a la decisión del clínico, pero obviamente dejan la puerta abierta a que se requieren mejores estudios de mejor calidad metodológica para poder dar una recomendación clara. Entonces, ya para finalizar y unos resúmenes con finales, pues sabemos, lo que me doy cuenta en este momento es que la evidencia que tenemos para el uso de las distintas dosis es escasa y muy mala en términos generales, a excepción pues del primer ensayo clínico, aunque la pregunta era en terapia puente, y del último estudio del Riete, que sigue siendo pues un observacional, pero en términos generales la evidencia no es muy buena.
Dentro de lo que tenemos, parece que no hay mayor diferencia en cuanto a recurrencia. Solo en el subgrupo de cáncer y en algunos de obesidad es donde probablemente hay más riesgo de recurrencia en el grupo que se le doy una sola dosis al día, pero esto era una tendencia. Estadísticamente no se ha logrado demostrar que este grupo de pacientes le vaya peor si le doy una sola dosis en el día. A largo plazo es cuando el sangrado empieza a tomar mayor relevancia y donde siempre los estudios que hicieron seguimientos más largos era a largo plazo donde sangraban más. El problema no sabemos si ese sangrado mayor era porque ya estos pacientes estaban con warfarina o si fue algo de lo que quedó de la heparina. Aunque en los estudios de cáncer que solo se usaron heparinas, en uno de esos sí hubo más sangrado a largo plazo. Entonces, hay que tener más cuidado en estos pacientes porque sí puede haber una diferencia numérica, tampoco es significativa y es difícil saber la importancia clínica real de esto. Incluso en el estudio pues, de Trujillo había menos riesgo de sangrado, pero en el periodo inicial. En terapia puente, por lo menos en grupos de bajo riesgo, podría ser hasta más seguro utilizar la dosis de una sola vez en el día que la dosis de 2 veces en el día, obviamente individualizando muy bien el paciente. Como todo en trombosis, es una decisión que va paciente a paciente, que se deben tener en cuenta muy bien los riesgos de sangrado y recurrencia antes de poder dar una recomendación. Siempre hay que preguntarle al paciente sobre la preferencia, sobre todo en nuestras terapias a largo plazo, en pacientes con intolerancia a la vía oral o que tienen contraindicaciones a la vía oral, porque pues sigue siendo una carga para el paciente pues la aplicación de 2 inyecciones en el día y obviamente hablando de los riesgos. También tenemos que tener en cuenta las presentaciones. En Colombia no hay tantas presentaciones como en Estados Unidos, no tenemos la dosis de 120, la de 150, y esto puede hacer que si el paciente necesita una dosis que esté en este rango y no tenemos la forma de aplicarla en una sola inyección, pues estaríamos perdiendo el plus de una sola inyección porque probablemente al paciente le toque aplicarse 2 inyecciones juntas. Entonces también hay que tener en cuenta esto antes de sugerirla lo que sí nos queda claro es que probablemente una dosis una vez en el día es una opción válida, en especial en terapia puente y en especial en pacientes de bajo riesgo. Muchas gracias y quedo atento pues, a dudas y comentarios. Sebastián, muy buena presentación y en realidad yo creo que lo más importante que se deduce de este tema y la más práctico son las presentaciones que disponemos aquí y que muchas veces para unos pacientes muy exclusivos se puedan utilizar, porque no hay todas las presentaciones para no poder manejar el tema o la dosis de 1.5 por kilo para cada 24 horas. Sí, ese es el mayor inconveniente de las presentaciones. Buenos días, Sebastián. Buenos días, profe. Lo que acaba de decir el doctor Felipe, o sea, eso aquí aplica para una pacientica o un paciente que esté por ahí entre los 50 y 60 kilos, que uno le pueda mandar una dosis única diaria de 80 kilos. De hecho, yo lo hago, ¿cierto? Pero ya, si el paciente sale de ese rango de peso, ya no lo podemos hacer porque lo que tú dices, hay que ponerle 2 inyecciones juntas al día, pues para eso uno se las pone cada 12 horas y listo, ¿cierto? Entonces, aplica para un pacientico por ahí de 50, 55 kilos, que la dosis de 80, que es la más alta que disponemos aquí, le daría más o menos 1.5 miligramos kilo día. Lo otro es, yo pensando, de hecho yo uso esa dosis también, pero ¿a quién le gustaría a uno ponerle una dosis de 1.5 miligramos kilo día, o sea, una sola inyección? Y la respuesta posiblemente es un paciente que le tenga pereza a inyectarse 2 veces al día, que no quiera hacerlo, o de pronto un paciente que uno percibe con un riesgo un poquito aumentado de sangrado, pensando pues en que de pronto le vaya a sangrar menos con el 75% de la dosis. Y ahí me parece que es válida esa estrategia, pero la otra cuña que quiero dejar es que ojo con los ancianos, porque a veces nosotros somos muy teóricos, entonces estamos, y de hecho los internistas tienen metido en la cabeza que la dosis de la enoxaparina es 1 miligramo por kilo cada 12 horas, pero en los ancianos hay que tener cuidado, en los pacientes frágiles que tienen disfunción renal, tratar de ajustar al 75% de la dosis en esos pacientes
porque es muy frecuente que por estar usando la dosis plena, veamos en los ancianos y en los pacientes frágiles complicaciones hemorrágicas. Entonces, una opción es o bajarle la dosis una vez al día, o ponerle 0.75, en vez de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, 0.75 miligramos. Yo de hecho en la clínica lo veo con mucha frecuencia y trato de enseñarle a los residentes y a los internistas a no ser estrictos con esa dosis, sino bajarse un poquito en el paciente anciano, porque es proclive a los sangrados. Gracias. Profesor Ignacio, John Weimar. Buenos días. Bueno, sí, esta revisión me pareció muy completa y lo que dice Sebastián, pues todavía no son como, pues no entran a la de las recomendaciones porque los trabajos no son todos, como él lo dijo muy claro, estrictos en la evaluación de tales estudios. Pero yo ya no veo pacientes hospitalizados, pero hasta hace pocos años que cuando trataba bastantes pacientes que había en el Instituto de Cáncer de la clínica, nos íbamos siempre yo siempre me he ido por la dosis de 1.5 miligramos desde cuando salió unos estudios anteriores de esa recomendación. Y como ustedes bien lo dicen, es bregando a que el paciente tenga mayor apego a las dosis, porque como ustedes bien lo saben, se van cansando y los pacientes se les va acabando un poquito el tejido graso en ellos para ponerle varias ampollas, 2 ampollas en el día de anticoagulante. Y también con el comentario que hacía Juan Carlos ahora y Felipe, que no encontramos como para dar la dosis precisa en estos pacientes. A la larga, digo yo, los pacientes van a tener un poquito de alivios con los medicamentos, con los nuevos anticoagulantes, o los nuevos, no, los ACOT, o los DOACs, muchas veces en reemplazo pues, de la heparina, como el tratamiento de la enfermedad embólica venosa. Pero en general lo que ustedes dicen me parece pertinente, lo que decía Juan Carlos, también uno tiene que individualizar pacientes, los viejitos que, como él decía, son mucho más frágiles para el sangrado y a veces probablemente no se tienen la cuenta de eso y se les da la dosis plena y después las complicaciones hemorrágicas son más graves muchas veces que las complicaciones tromboembólicas. Eso es como el comentario pues al respecto. Muchas gracias nuevamente, Sebastián. Sí, buenos días. Pues yo lo que tengo que adicionar ahí es, además pues de lo que dicen los profes, de que sí, básicamente pues uno trata de adecuar pues, las presentaciones que tiene al peso del paciente y cuando le da más o menos la dosis, como dice Juan Carlos, pues uno opta por usar 1.5 miligramos una vez al día, pero sin tener una certeza clara si no está haciendo como las cosas bien. Lo que sacamos de conclusión de lo que acaba de exponer Sebastián, pues sinceramente a mí me quedan muchas dudas si realmente lo estamos haciendo bien o no. Nosotros aquí en el Hospital San Vicente, como los otros pacientes, pues niños pediátricos, con enfermedad tromboembólica venosa, que inclusive, pues, valga la cuña, que ha venido como en aumento, teniendo en cuenta, pues, el peso de los niños, yo sí hago eso con el aval de los pediatras, esos que requieren, pues, sobre todo continuar manejo ambulatorio con la heparina molecular, para evitar 2 chuzones en el día, les mando una dosis inclusive hasta 2 miligramos por kilo de peso día, cuando son lactantes menores que en el grupo poblacional, la dosis es un poquitico mayor, la dosis por kilo. Eso es como lo que tengo que adicionar yo ahí, pero realmente les cuento que no estoy completamente convencido si lo estoy haciendo pues como con el aval de la evidencia y veo lo que muestra Sebastián de que no me convence del todo pues esa dosis de una sola vez al día si realmente lo estamos haciendo bien. Creo yo que en el que es de alto riesgo de sangrado, pues de pronto sí, pero en el que paciente con alto riesgo tromboembólico, yo creo que estaríamos metiendo pues como un riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica con esa dosis de una sola vez en el día. Sebastián, una pregunta. Hablando aquí de lo que dijo John, que maneja población pediátrica, a veces pues que uno no quiere inyectar a los niños. ¿Qué evidencia hay del uso de las heparinas molecular en forma intravenosa o no hay ninguna evidencia de eso? Profe, hola. Pues intravenosa de la no fraccionada, pues se podría usar No, en el hospital. de las De la heparinas de bajo enoxa. peso molecular.
No, evidencia intravenosa no hay, pero de subcutánea sí hay un estudio, no lo puse ahorita, incluso desde el año pasado, pero también es observacional de población pediátrica, que lo que hacían ellos era darles 14 días usándolos mañana y tarde, 1 mg/kg. Y después, como la mayoría de niños, muy difícil que se dejen chuzar, lo pasaban a 1,5 miligramos una vez en el día, porque como en los niños todavía los DOACs no están tan validados o disponibles, entonces muchos de estos pacientes necesitaban el tratamiento con heparinas. Y aunque ellos no miden tantos desenlaces duros, lo que dicen es que los desenlaces de recanalización, de extensión del trombo, era igual en el grupo. Entonces es como lo único que hay de enoxa en niños, pues porque realmente tampoco hay mucho para esta población. Como la trombosis es también más extraña en este caso.